soy yo para ser amado por ti? ¿Y quién soy yo para que hoy estés junto a mí? Hola mis hermanos, ¿cómo han estado? Es un placer nuevamente estar con ustedes para analizar la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, como dice la palabra del Señor. Y en esta mañana queremos hacer una oración y que yo quisiera que tú me acompañaras ahí donde estás para poner todo en las manos del Señor y Él que habla a nuestra vida y que su palabra llegue a nuestro corazón. Bendito Dios y Padre Celestial. En esta hora, mi Dios, yo te doy gracias, Padre, por lo que se ha de tratar, mi Dios, por lo que nos has de enseñar. Que tu Espíritu Santo, Señor, opere en nosotros, Padre, con ese temor y ese temblor, Padre, para escuchar tu palabra, para analizarla, mi Dios, para comprenderla y sobre todo, mi Dios, para que la pongamos por obra. Porque todo lo que está escrito, mi Dios, es nuestra gran guía, mi Dios. Este libro es una guía, Señor, de nuestro diario vivir y queremos aprender, Señor, continuamente de cómo sobrellevar nuestra vida, mi Dios, por medio de esta palabra hermosa. No por hombre, Señor, sino por tu Santo Espíritu. Todo lo ponemos en tus manos, mi Dios, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, es algo muy importante. No quiero decir que lo demás no sea importante, pero esto es muy importante. La palabra de Dios o el texto que tenemos en pantalla dice: en todo tiempo ser agradecidos. Es una ordenanza de parte de Dios a nuestra vida. Hay cosas que debemos de analizar día con día en nuestro diario vivir. Y yo te voy a llevar a un texto donde dice el Señor que nosotros tenemos que ser agradecidos. En 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracia en todo. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y tenemos que dar gracias en todo, en todo. En que si te pasaron una servilleta, que si te cedieron el lugar en un autobús, en fin. Dice el Señor que demos gracias en todo, dad gracia en todo. Tenemos que ser agradecidos. Hace como 2 días, más o menos como 2 días, estaba yo viendo las noticias y sacaron una noticia donde a una viejecita, a una ancianita en silla de ruedas, ya como pasado más de 80 años tenía la señora, y dice que la abandonaron ahí en una estación de un transporte. Ahí la abandonaron y yo digo, caramba, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el agradecimiento de esta mujer? ¿Dónde están sus hijos? Yo creo que hasta los propios hijos la fueron a dejar en ese lugar para librarse ya de una carga. Siendo que dice la palabra de Dios que debemos de honrar a nuestros padres. Y ahí apareció esta señora ahí metida entre unos muebles, en su silla de ruedas, ya ancianita, y la gente pasaba y la veía, pero pues normal, no hacían caso, hasta que yo creo que la reportaron y vinieron paramédicos y la estuvieron revisando y le preguntaban por qué la dejaron ahí, por qué la dejaron ahí. ¿Por qué hay gente ingrata? ¿Por qué hay gente mal agradecida? Si esta señora, si fue mamá, yo creo que dio todo por sus hijos. Quizás hasta se quitó el pan de la boca para que comiera su hijo. Y ahora que ella no tiene fuerzas, ahora que ella está grande, ya tiene una edad avanzada, ya no puede caminar por sí sola porque estaba en una silla de ruedas, ahora la abandonan. Después de que dio todo, hay una ingratitud de parte de la otra parte. Y no debe de ser así, hermanos. Se pierde la sensibilidad, se hace duro el corazón cuando uno no es agradecido.
Y así le pasó a esta señora. Y muchos lo ven normal, pero es lo que está pasando ya a nuestro alrededor, de donde nos movemos, el entorno donde estamos. Vemos muchas injusticias, vemos muchas cosas de las cuales se hubieran evitado cuando practiquemos el por favor, el gracias. Y eso se va perdiendo y entonces se va haciendo el corazón muy duro y hay ingratitud de parte de las personas. Y solamente se ven ellos para ellos, se satisfacen ellos mismos. No hay quien devuelva bien por bien. Que si alguien necesitó dinero, yo le presté. Y cuando yo necesité, yo fui y le pedí, solamente dijo, no hay. Es ingratitud, hermanos. Todo tiene que ser recíproco. De aquí para allá y de allá para acá. Y la palabra del Señor nos enseña que en todo tiempo, dice, tenemos que ser agradecidos porque esta es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre ha sido buena. Desde el libro de Génesis, cuando empieza a acomodar todo lo que estaba desordenado en esta tierra y vacía, dice que estaba la tierra vacía, dice que cuando empezó a acomodar todo, formó al hombre del polvo. Y la voluntad de Dios era que el hombre habitara en compañía con la presencia de Dios, que no muriera, sino que siempre estuviera en la presencia del Señor. Esa era la voluntad de Dios para el hombre. Pero el hombre en su gran desobediencia fue separado de Dios, o el mismo pecado separó al hombre de Dios. Y así vemos desde la historia, no hay agradecimiento. Ya se perdió la sensibilidad. No hay quien dé una acción de gracias. Señor, gracias porque puedo ver el nuevo día de tu misericordia. Señor, gracias porque guardaste mi entrar, mi salir. Señor, gracias porque tengo que llevarme algo a la boca. Señor, gracias porque tengo un trabajo. Señor, gracias y gracias y gracias porque es en todo tiempo. Eso es ser agradecidos. Cuando el mismo Señor Jesús tomó nuestro lugar en esa cruz del Calvario, dio su vida para que nosotros tuviéramos vida, porque estábamos muertos, dice la palabra de Dios, en pecados, en delitos. Y entonces el Señor da su vida por nosotros. Toma tu lugar y toma mi lugar. Y Él se ofrece en sacrificio para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. De lugar de que hubiera una gratitud para con el Señor Jesús, porque Él fue el que padeció por nosotros, como dice Isaías 53, Él tomó nuestro lugar y fue azotado, molido por nuestras rebeliones. Y sobre todo, dice, por su llaga fuimos curados. Fuimos curados. Pero no se oyó una gratitud cuando Él estaba a punto de morir en esa cruz, no se oyó una gratitud. Antes que todas estas cosas, se oyó que decían, tú que derribas el templo, tú que lo edificas en 3 días. Esa no es una gratitud. Tú, si eres Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Eran reproches. Era algo que sobrepasa la lógica. Cuando alguien hace algo por ti, tú estás agradecido. Pero estos hombres no estaban agradecidos de que alguien tomara los pecados y los clavara en la cruz del Calvario. Antes había vituperios para el Señor Jesús. No había la voluntad de Dios de dar gracias, de ser agradecidos. Simplemente estaban vituperando al Señor Jesús cuando estaba en la cruz. Por eso le decía, Padre, no tomes en cuenta lo que están diciendo. No saben lo que hacen, perdónalos. Aún el Señor Jesús en su dolor intercedía por el ser humano. Y así hay mucha gente que ya se puso duro su corazón y ya no hay gratitud.
Ya no hay un gracias. Solamente el bienestar de la misma persona es lo que buscan. Y entonces son mal agradecidos o son ingratos, así como esta viejecita que dejaron en ese lugar. ¿Dónde están sus parientes? ¿Dónde están sus hijos? ¿Dónde está la gente de la cual cuando ella era joven vio a la gente? Y eso le pasó al Señor Jesús. No hubo una gratitud, no hubo una voluntad de ser agradecidos. Antes le reprochaban y le decían: si eres el Hijo de Dios, sálvate, sálvanos a nosotros. Tú que decías. Y empezaron a vituperar al Señor. Ya estaba la ingratitud. En el libro de Juan 6:68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El mismo Pedro, su discípulo, le estaba diciendo: Señor, ¿a quién iremos? No puedo correr con mi compadre, no puedo correr con mi hermano. Solamente tú tienes las palabras de vida eterna. Y eso es agradecimiento de parte de Dios, reconocer el poder, reconocer quién es el Señor. Pedro lo estaba reconociendo, diciéndole: Señor, no puedo ir a otro lado, no puedo ir a la derecha, no puedo ir a la izquierda, porque solamente en ti se encuentra la verdad. Tú tienes palabras de vida eterna. Y esa es la escritura, la palabra que da vida. Pedro lo dijo así. En cambio, esa gente que vituperaba al Señor cuando estaba en la cruz, empezaba a reprocharle: si eres el Hijo de Dios, yo te oí que decías que derribabas el templo y en 3 días lo levantabas. Todo es la carnalidad del ser humano. Pero Pedro le dijo al Señor Jesús: solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y en otro pasaje más adelante dice el Señor Jesús, le decía a Pedro: ¿quién dicen los hombres que soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba tan apegado al Señor, Pedro tenía todo su corazón entregado al Señor Jesús, que dice: ni carne ni sangre te lo reveló, sino mi Padre que está en los cielos. Y así era Pedro, aunque Pedro era un hombre impulsivo, pero tenía un corazón apegado al Señor Jesús. Era el maestro, era el que le enseñaba. Y Pedro tenía agradecimiento. Todas las cosas que el Señor nos transmite es para nuestro beneficio, no es para su beneficio, es para nuestro beneficio. Y cuando hay gratitud de parte de las personas, todo se hace más factible, más feliz. Yo recuerdo que cuando se viene por ahí, que acaba el mes de noviembre y viene el mes de diciembre, mucha gente está solícita en ayudar, mucha gente es amable, mucha gente se sincera, mucha gente tiene un corazón dador, pero nada más en esos días. Qué diferente sería si en diciembre, en enero y en febrero, en marzo y en abril, en mayo, en todo el año, la gente fuera así de amistosa, alegre, dadora, bondadosa. Qué diferente sería el mundo. Pero pasa este tiempo de lo que yo le estoy hablando y se cerró todo. Ya no hay un corazón bondadoso, ya no hay un corazón dador, ya no hay un corazón agradecido, sino que todo lo ve ya de otro color. Yo recuerdo en el capítulo 17 de Lucas, ¿cómo no hablar de este capítulo 17 de Lucas de unos leprosos? En este pasaje de Lucas 17, del 11 al 19, dice la palabra de Dios que 10 leprosos, viendo que pasaba el Señor Jesús, dice que le gritaron: Señor, ten misericordia de nosotros, sánanos.
Sí, vas cambiándole. Sánanos, le decían. Y el Señor Jesús dice, les vio y les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Vayan. Dice que ellos yendo por el camino, dice que se dieron cuenta que fueron limpiados, fueron sanados de la lepra. Estos 10 fueron sanados de una lepra. Qué maravilloso es cuando uno lo hace la voluntad de Dios, donde el Señor Jesús los mandó y les dijo, vayan, preséntense delante del sacerdote. Y el Señor Jesús ya sabía que cuando llegaran ellos, el sacerdote tenía que manifestar que realmente ellos habían tenido lepra y que ahora eran sanos. Porque si el Señor Jesús los hubiera sanado en ese momento cuando le gritaron, entonces, ¿cómo iba a dar fe el sacerdote de que estos eran leprosos y después fueron sanados de su lepra? No era así. Y yo te voy a explicar un poquito acerca de los que eran leprosos. Ahí en Levítico, si me pones el 14 de Levítico, por favor. El 14. 14:1, para ir un poquito viendo esta luz de la ley de los leprosos. Levítico 14:1. Y habló, dice el Señor a Moisés, diciendo, esta será la ley para el leproso. Cuando dice se limpiare, será traído al sacerdote. Eso era la ley de Levítico. Que el leproso cuando se limpiare sería presentado al sacerdote. Y el sacerdote lo examinaría y comprobaría realmente que la lepra había desaparecido. De lo contrario, tenía que guardarse 7 días y volver al sacerdote. Y entonces el sacerdote determinaba que el leproso o el que estaba leproso era sanado, era limpio. Así era, por eso el Señor Jesús los mandó que se presentaran delante del sacerdote. Porque así era la ley en Levítico, nos dice la ley sobre los leprosos. Y dice que cuando vieron que estuvieron sanos de esa lepra, nadie regresó a darle gracias, excepto uno. Un hombre de los 10 leprosos vino a Jesús y se postró. Y me llama la atención porque dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Era tal su gozo, era tal su alegría que volvió y dice que era una voz fuerte y glorificaba a Dios. En cambio los otros 9 quizás dijeron, ahora sí estoy limpio, ahora sí me puedo acercar a mi familia, ahora sí tengo comunión con los míos. Pensaron en todo, menos en Jesús. Y así es la gente. La gente tiene una necesidad y entonces busca refugio en la misericordia de Dios. Porque tiene una necesidad, quizás porque tiene una enfermedad. Pero cuando pasa el milagro, pero cuando viene la sanidad de tanto que estuvieron pidiendo, entonces se olvidan como estos 9 leprosos y se van. Porque estuvieron mucho tiempo aislados, estuvieron en la soledad, pasaron miedos, pasaron angustias. Por eso cuando vieron al Señor Jesús dice que le gritaron de lejos, porque un leproso no se podía acercar a alguien que estaba sano. Era contra la ley, tenía que estar aparte. Pero cuando se vieron sanos, dijeron, no, pues ahora sí, me voy a ver a mi familia. Ya sus miedos se le quitaron, ya se quitó su soledad. Piensan más en las cosas de lo que dejaron que de alguien que los sanó. Y eso es ingratitud. Pero este hombre dice, y era samaritano, decía la palabra. Un samaritano que no se lleva con judíos, dice que él les puso una muestra del cual el agradecimiento tiene que ser en todo tiempo. Dice que venía glorificando el nombre de Dios a gran voz.
Y eso es cuando una persona está agradecida. Cuando pasa un milagro en mi vida, no me quedo callado. Y no digo que la ciencia me sanó, sino que el Dios Todopoderoso hizo la obra en mi vida. Y entonces se glorifica el nombre de Dios. Y no solamente se vuelve a la familia, sino que se hace lo primero y después lo segundo. Así. Se hace lo primero, glorifica el nombre de Dios y dale gracias por la sanidad, por el milagro, por tu trabajo. No sé qué estabas pidiendo, pero Dios concede la petición de tu corazón. Y no olvides la gratitud. No se puede hacer eso. Tanto se le está pidiendo al Señor, y cuando hay una respuesta, y cuando hay una sanidad, y cuando hay un problema resuelto, y de lo que el Señor hace, entonces la gente se olvida de la obra que hizo su Señor por ellos. Y no es que seamos buenos, sino la misericordia de Dios se derrama en los corazones. Eso es lo que hace. Y estos 10 leprosos no podíamos pasarlos por alto por su ingratitud. No podíamos pasarlos por alto. Ya no necesitamos a Jesús. Ahora necesito a mi familia. Ahora necesito mi trabajo. Ahora y ahora y ahora. No. Lo primordial es regresar y darle gracias a Dios. Y decir: Señor, aquí estoy y te agradezco por lo que recibí. Ahora, Señor, toma mi corazón y yo quiero hacer tu voluntad. Así como veíamos en el primer capítulo de este versículo, que seamos agradecidos en todo tiempo. En todo tiempo. No solamente en las buenas y en las malas, no. En todo tiempo debemos tener esa gratitud para con el Señor. Y lo que me llama la atención es que este hombre que llegó a darle gracias a Dios, el Señor le preguntó: ¿qué no fueron 10 los que fueron limpiados o los que fueron sanados? ¿Y dónde están los 9? ¿Dónde están los 9? Decía el Señor. Y fíjate, ¿dónde están los 9? Él era extranjero, no era judío, era una mezcla con samaritano. Y entonces el Señor ve su corazón humillado de este hombre. Ya le dijo: vete. Vete. Ya fue limpio, pero cumplió con el Señor, y el Señor lo devolvió a su casa. Eso iba a hacer el Señor con los otros 9, solamente que tenían que glorificar el nombre de Dios. Mucha gente, a pesar de que ve en Semana Santa toda una representación de lo que hizo el sacrificio del Señor Jesús, no hay agradecimiento. Al contrario, van a otro tipo de cosas y agradecen a lo que no es Dios, a lo que ni siquiera hizo un mérito. Y se latigan y hacen cosas que Dios ya tomó ese lugar para que nosotros ya no sufriéramos. Hay muchas cosas de las cuales nosotros debemos de razonar y recapacitar. El libro del Salmo 24, en su versículo 1, del Señor es la tierra, su plenitud, dice, el mundo y los que en él habitan. Entonces yo no soy de algo, yo soy del Señor, porque Dios nos ha puesto en esta tierra. El Señor nos ha puesto en esta tierra. Así como puso a Adán, nos ha puesto a nosotros, para que nosotros le glorifiquemos a gran voz y le demos honra y gloria al que todo lo puede, al que todo es de Él, todo le pertenece, no es nada de nosotros, todo es de Dios. Algún día nos va a llamar a su presencia y yo voy a dejar mi casa, voy a dejar mi carro, voy a dejar mi negocio, no me voy a llevar nada.
Pero eso sí, me afano en las cosas que yo tengo en estos momentos. Antes, como dice la palabra del Señor en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. ¿Qué le pasó a los 9 leprosos? Mejor buscaron las cosas antes que buscar primeramente la presencia de Dios. Cuando se necesitó la presencia de Dios, clamaron, pero cuando ya no se necesitó, entonces se olvidaron. Pero este pasaje de Salmos 24:1 dice que todo es de Dios. No se le escapa nada, no hay nada que quede afuera. Dice, del Señor es la tierra y toda su plenitud. De aquí hasta donde tú veas, todo es de Dios. Todo el mundo. Y acaba diciendo, y todos los que habitan en él. Todo. Entonces no es nada de nosotros. Nosotros somos pasajeros en esta tierra. Somos como la neblina. Ahorita está y después desaparece. Así es la vida del hombre. La vida del hombre no consiste solamente en bebida y en comida. No, va más allá. Tenemos un propósito de parte de Dios en esta tierra. No solamente nacer, vivir y morir. No, publicar las maravillas de Dios. Decir, Señor, gracias porque me pusiste en este lugar. Gracias, Señor, porque todo es tuyo. Gracias, Señor, porque quizás no vi yo cuando salí a la calle, pero me libraste de un accidente. Y eso es la gratitud del hombre hacia Dios. La gratitud. Por mucho que nos afanemos, dice el Señor, no vas a añadir a tu estatura un codo. Como quien dice, no busques más de lo que ya tienes. ¿No es mejor el cuerpo que el vestido? Y empieza a decir el Señor, ¿por qué te afanas en tantas cosas? Mira a las aves del cielo, no ciegan, no siembran, pero Dios las alimenta. Cuanto más ustedes valen que unos pajarillos. Nos está diciendo, ya les capacité para que no sean una generación de avaricia, una generación ingrata, para que no sean una generación que no rinda culto a Dios. Y así como estos leprosos, yo quiero llevarte a Daniel 4. Habló el rey, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Gente vanagloriosa, gente que cree que todo lo que tiene, Él lo hizo con su fuerza, Él lo hizo con su sabiduría, Él lo hizo porque sabe administrar, sabe ganar dinero, es un buen administrador y eso es una vanagloria tan tremenda que se pierde la gratitud. La gratitud. Y anteriormente este rey había tenido sueños, pero no hizo caso. Dice el 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Fíjense cómo hay un castigo de parte de Dios cuando no se glorifica al Señor. No debemos de perder nosotros la visión de que solamente somos administradores de que lo que Dios pone en nuestras manos. Dice el 32, y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Este hombre estaba como los leprosos, lo echaron fuera. Perdió el razonamiento humano. No podía estar con los hombres. Dice que fue echado fuera. Tenían que pasar 7 tiempos o 7 años. Y entonces dice la palabra de Dios, el 33, en la misma hora se cumplió la palabra
sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Dice la palabra, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino para todas las edades. Este hombre tuvo que pasar calamidades después de que era el primero en el reino, después de que tenía todos los lujos, vivía ahora sí como un rey. Tuvo que vivir como una bestia del bosque, porque no glorificó el nombre de Dios. No lo glorificó hasta que cayó el razonamiento en él y glorificó el nombre de Dios. Dice el 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y esa fue la soberbia de este rey, que no glorificó el nombre de Dios, que eran por sus fuerzas, que todo lo hizo porque él tenía el poder, pero el poder no lo tenemos si no nos viene de arriba. Las cosas que tenemos no las tenemos si Dios no nos las da. Hasta que comprendió que de Él es todas las cosas. Y el Salmo 20, el Salmo que leímos, dice que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan, hasta que este rey recapacitó y dijo, Él es el poderoso, el Altísimo, y empezó a glorificar el nombre de Dios y le fue devuelta su posición. No esperemos a que se nos quite lo que tenemos por no glorificar el nombre de Dios. No esperemos. Su grandeza es tremenda. La gloria de Dios todo lo puede. Así que en todo tiempo tenemos que ser agradecidos. Con lo poco, con lo mucho, pero tenemos que ser agradecidos. No podemos decir que por nuestras fuerzas, sino que tenemos que reconocer al Dios, al Creador de todas las cosas. La voluntad de Dios es esa, hermano. Y ese es bueno delante de su presencia, que todos glorifiquemos el nombre de Dios, que no nos volvamos animales irracionales como le pasó a este rey, sino que tengamos un corazón agradecido, que tengamos una mente abierta, que todo viene de arriba, que del Señor es la tierra, que todo lo que hay aquí, todo lo que habita es de Dios, no es del hombre. El hombre pasa y todo se queda. Pero ser agradecidos, esa es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Y entonces va a haber esa gratitud y va a salir de nuestra boca alabanza, adoración suprema al Creador. Pero si no lo hacemos, entonces vamos a ser unos ingratos, se va a endurecer nuestro corazón y nunca va a ser un por favor, un gracias y sí, y no va a haber eso, hermanos. Y Dios quiere que en todo el tiempo que tengamos en esta tierra de vida, tengamos siempre una acción de gracias a flor de piel, que la tengamos ya en la lengua, decir gracias mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les prospere, porque eso es ser agradecidos, porque dice la palabra de Dios, vestidos de amor, porque fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sobre todo ser agradecidos, porque esa es la voluntad de Dios. Tenemos que vestirnos de amor, hermanos, como escogidos de Dios. Así que en esta hora yo te pido que meditemos en la palabra que hemos escuchado de parte de Dios. Te hablaba cuando empezamos el tema de la mujer ya mayor que estaba en una silla de ruedas abandonada por ahí en un rincón. Eso no es, hermanos, Dios no le agrada eso. Dios quiere que haya amor, por eso dice que vestidos con el vínculo del amor y revestidos como escogidos de Dios, hermanos.
Cuando tu mami o tu papi o alguien ya esté viejecito, pues ten el cuidado, porque algún día, si Dios permite, llegaremos a esa edad y entonces cosecharemos lo que hayamos sembrado, mis hermanos. Seamos agradecidos y extendamos nuestra voz, así como este samaritano que vino a darle gracias a Dios, a gran voz glorificaba el nombre de Dios. Así que en esta hora yo te invito a que tú medites en esta palabra, que la guardes y la atesores en tu corazón, para que con tu diario vivir tengas siempre en tu mente el agradecimiento. Si otra gente no lo tiene, nosotros somos la diferencia, nosotros lo debemos de tener. Yo te invito a que ahí donde estés, en tu sala, en tu sillón, inclines tu rostro y vamos a darle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, yo te doy gracias, mi Dios. En todo momento, Padre, de nuestro existir, que siempre haya gratitud en nuestro corazón. Señor, así en mi vida como la de mis hermanos, Padre, porque nosotros tenemos que hacer la diferencia en este mundo, Padre, para que mucha gente, como decía Pablo, sean imitadores de nosotros como nosotros de Cristo. Gracias, mi Dios, por esta bella palabra y que no solamente se quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón, Señor, y la pongamos por obra. Te alabo, te glorifico y bendice la vida de mis hermanos donde quiera que se encuentren, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.